Si yo te pregunto cuál es el objetivo de una fase de escucha en una videollamada o en una venta, ¿tú qué me dirías? Lo cierto es que el 80% de los profesionales durante todos estos años que siempre les hago esta misma pregunta y que todavía no han pasado a entender la venta según la neurociencia, responden de la misma forma. Y eso es precisamente una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en una videollamada de venta. El que no somos del todo conscientes de lo que tenemos que hacer y de por qué para llegar finalmente al objetivo y que la persona acabe tomando la decisión. Así que de eso vamos con la formación de hoy. ¿Qué tal, chicos? Soy Pablo Luna, experto en neurociencia social aplicada a la videollamada de venta, y hoy vamos a tratar y vamos a tocar pues uno de los principales errores que siempre escucho y que ya lo pongo en el primer punto, ¿no? O sea, es un error que cuesta dinero. Eso es lo peor. Es un error que cuesta dinero. Y a nadie de los que estáis aquí viéndome en este vídeo sé que os interesa perder dinero. Sobre todo porque habrá personas como tú que estás aprendiendo, hay personas que a lo mejor ya están en un punto en el que no se pueden permitir perder dinero, en el que tienen que aprovechar todas las videollamadas que hagan. En fin, importantísimo. Os lo digo absolutamente en serio. Así que vamos a estructurar este vídeo con tres partes muy simples. Una, vamos a proponer, por supuesto, y a explicar el error, por qué es un error y por qué te está costando dinero y qué es exactamente o cuál es ese error. Segundo punto, vamos a hacer una diferencia que yo la llamo el efecto detective versus el efecto profesor, que son dos cosas completamente diferentes. Ahora voy a explicar qué es. Y luego, punto número 3, el cambio de concepto a través de las representaciones, que eso se estudia tanto a nivel de la neurociencia social como de la psicología cognitiva. Interesantísimo este capítulo de hoy, así que espero que lo aprovechéis al máximo. Bueno, cuando yo pregunto, oye, ¿cuál es el objetivo en una fase de escucha, en una videollamada? La mayor parte de las personas, la mayor parte de los profesionales, siempre me responden más o menos lo mismo, ¿no? Y es, el objetivo primordial es obtener información. Bien, este es el punto más importante. Bien, ¿esto está mal? Que yo pregunte, oye, ¿cuál es el objetivo máximo de una fase de escucha? Obtener información de calidad. ¿Está mal? No, rotundamente no. De hecho, es uno de los objetivos principales. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros si tenemos aquí ahora mismo como una especie de quesito, bien, vamos a darle a este quesito esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a poner un 45% a la obtención de la información. Pero luego ese quesito nos faltan tramos, bien, nos faltan tramos. Se puede poner por aquí, se puede poner por aquí, hay diferentes tramos. Bien. Y dentro de esos tramos es precisamente donde radica el punto uno, el error que me está haciendo perder dinero constantemente. Y es solo pensar que esto es única y exclusivamente para obtener información. Cuando hablamos de error, hablamos de pensar que solo eso es lo que tengo que hacer. Porque ya de por sí el nombre de fase de escucha, vamos a decir que induce, facilita el pensar que ese es mi único objetivo, escuchar y obtener información que verdaderamente me interesa. Bien, pero dentro de ese tipo de situaciones ocurren cosas que no somos conscientes del todo y que provocan el no saber exactamente dónde están los fallos. Y cuando yo únicamente entiendo, bien, esta es mi visión, cuando yo únicamente entiendo que mi objetivo único y principal es obtener información, cuando yo pregunte y yo me doy cuenta de que las cosas que me dicen no son correctas o que no están en el punto adecuado para la compra, tendré una conversación interna conmigo mismo diciéndome, uy, madre mía, lo que me acaba de decir, esta persona no tiene ni idea. Bien,
Sé que es muy probable que esto que acabo de decir te haya sentido mínimamente reflejado o reflejada porque es algo bastante habitual, ¿bien? ¿Y por qué hablamos de perder dinero? Porque no estamos entendiendo que aparte de informarme, tengo que informarle. Tengo que reeducarle. Porque no todo el mundo viene con la misma explicación de su problema. Eso, desde la neurociencia social, se explican a través de las representaciones, a través de la psicología cognitiva, a través de las representaciones. ¿Qué explicación le doy a aquello que me pasa o a aquello que quiero o mi forma de ver cómo veo las cosas? Bien. Y repito, ¿por qué exactamente me está haciendo perder dinero? Porque no estoy preparando a mi prospecto de cara a la toma de la decisión, y aquí utilizamos la neurociencia social. En el momento en el que yo voy a plantearme tomar la decisión, me planteas el precio, ya lo sé, sabemos que hay una afección insular, hay una parte de mi sistema límbico que registra el dolor, que sabe que el dinero es su bien más preciado y que sabe perfectamente que tiene que tener mucha certeza para soltarlo, porque si no su cerebro le dirá, oye, cuidado, no tomemos decisiones precipitadas porque hay mucho en juego, que es mi bien más preciado, que es tu dinero. Y esa preparación en muchos de los escenarios viene precisamente de ahí, de que solo hago preguntas para informarme y no para informarle, para reeducarle. Y eso es uno de los puntos que vamos a ver precisamente ahora. Detective versus profesor. ¿Qué significa esto? Bueno, a mí, para todos los alumnos, me encanta poner vamos a decir, esta metáfora, esta representación, porque es fácilmente llevable a lo que queremos representar aquí. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un detective y un profesor? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, aquí una lupa. Bien, vamos a poner aquí una lupa. Y vamos a poner aquí una pizarra. Bien, con cosas aquí. Y aquí tengo al profesor, bien, dando clase. Bien, a todos sus alumnos aquí. Vale. ¿Cuál es la principal diferencia entre un detective y un profesor? Ambos hacen preguntas. Ambos. El detective, si tiene algún sujeto, quiere investigar sobre algo, o el investigador, detective, da igual, ¿no? Y el profesor, oye chicos, vosotros sabéis, bien, ambos, vamos a poner por aquí, repito, hacen preguntas. Ambos. Ambos hacen preguntas para informarse sobre algo. Bien. Pero la principal diferencia es que el detective y el profesor tienen objetivos diferentes. El detective pregunta, pero no interviene. El profesor pregunta y si sabe que el alumno no está entendiendo lo que está sucediendo, el profesor interviene. La principal diferencia es la intervención. ¿Bien? Uno interviene. Vamos a ponerlo aquí. Uno no interviene y otro interviene. Bien. ¿Qué ocurre? Que este ejemplo es precisamente el que quiero que representemos para la situación que estamos trabajando. Voy a coger el ejemplo más habitual. Muchos de los que me veis sois entrenadores personales, os dedicáis al sector de la salud. Y sé que otros muchos no, bien, pero esto se puede extrapolar para cualquier tipo de sector. Pero es interesante que podamos primero entenderlo desde la perspectiva más básica posible. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Y es, tengo una persona, bien, que yo sé que esta persona, por ejemplo, uno de los problemas principales es que no sabe perder peso. Bien, este es su PP, que es su problema principal. Vale. No sabe perder peso. Muy bien.
¿Qué significa una representación? Que la hemos visto antes. Bueno, ¿cómo esa persona explica que no sabe perder peso, por ejemplo? ¿No? Bueno, pues seguramente nosotros nos informaremos y querremos preguntar a ver qué está haciendo esta persona para que no sepa perder peso. Y esta persona a lo mejor pues me va a decir, oye, yo le pregunto, oye, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo comes? Y me dice, bueno, pues yo como bien. Yo como sano. Yo como bien, yo como sano. Diferencia entre detective y diferencia entre profesor. El detective, en el momento en el que percibe esto, dice, uy, aquí hay, perdonadme por la expresión, aquí hay mandanga. Aquí hay mandanga. Esta persona, ¿cómo va a comer sano si no está perdiendo peso? El detective mantiene un diálogo interno. Solo ocurre aquí. ¿Por qué? Porque él propiamente está haciéndose sus deducciones. El detective se informa para hacer sus deducciones según los planteamientos. Luego tenemos como bien, como sano. El profesor, que sabe perfectamente, al igual que el detective, que su representación es errónea. Porque claro, el diálogo que tiene interno el profesor, al igual que el detective, es, a ver, ¿cómo vas a decirme que comes sano, que comes bien, si no estás perdiendo peso? Porque claro, habrá que ver cómo comes. Y de lo que me estás diciendo no tienes ni idea. Pero el profesor, ese diálogo interno, lo hace y lo convierte en una intervención. Interviene. ¿Y qué significa que interviene? Que el profesor tratará de pasar de una representación errónea a lo más cercano a lo correcto. O al menos que la persona se pueda dar cuenta de ¿realmente como bien? ¿O no tengo ni idea de comer? Porque tanto el detective como el profesor saben que si esa persona sigue con esa forma de verlo, a la hora de plantearse solucionar su problema, en el momento en el cual yo voy a explicarte el programa, la sensación de valor percibido, SVP, cuánto valoro lo que me cuentas, cuánta dopamina me segrega la anticipación a la recompensa porque sé que eso es lo que quiero, cuánta sensación de valor percibido existe, pues obvio que para ese sujeto será siempre menor a la del sujeto que entiende que aunque coma bien, no sabe qué comer ni en qué cantidades. Esto se le puede llamar educación, conciencia. Bien, esa es la principal diferencia. Y aquí es donde entra el tercer punto, que es el cambio de concepto. Lo voy a poner aquí en verde. ¿Qué significa el cambio de concepto? La pregunta es, bueno, ¿cómo hago yo para que esa persona pase de como bien a que su representación, su forma de verlo, cambie el concepto? Pase de como bien a, ostras, no como tan bien como lo que creía, o como bien, pero no es el único factor que tengo que tener en cuenta frente a esto. Porque las cantidades no las manejo. Y los días en los que como y los alimentos tampoco. Para perder peso. Entonces, aquí, lo más importante de todo, ¿qué es? Que las personas
para cambiar su concepto. ¿Dónde está el boli? Nunca debe de ser impuesto. Es decir, nunca, para que exista un cambio de concepto, yo tengo, como digo, perdonadme por la expresión, meterlo con calzador. Bruto. Oye, no, yo considero que como bien. Hombre, bien no comes porque no estás perdiendo peso, porque tú además tampoco estás controlando las cantidades. A eso, de una forma extrema, como lo acabo de poner, consideramos imposición. ¿Bien? Y el cambio de concepto tampoco ocurre de una forma natural si yo solamente tengo el diálogo interno y no intervengo. Entonces, ¿en qué consiste el cambio de concepto? Lo más importante, como digo, aparte de nunca transcribirlo a través de una imposición, es que se respete la autonomía percibida. Que la persona se dé cuenta que la conclusión está llegando por ella misma. Y para que la persona se dé cuenta de que está llegando por ella misma, nuestra forma de generar ese descubrimiento, esa reeducación, es solo a través de preguntas reflexivas. Solo a través de preguntas reflexivas. Y estas preguntas reflexivas permiten que el prospecto llegue a conclusiones. Bien. Y que ese proceso de reeducación lo podamos tener en cuenta para esto. Como sé que sois los menos los que os veis el vídeo de minuto 1 a minuto 17 o 19, lo que dure este vídeo, voy a hacer una cosa. A los que me dejéis enviado, ¿bien?, la palabra preguntas de reflexión por YouTube, seguido de vuestro canal de Instagram, os voy a enviar yo personalmente un audio explicándoos cómo hacer las preguntas de reflexión para culminar con este cambio de concepto en algo que es sumamente importante. Solo deja en comentarios preguntas de reflexión seguido de tu Instagram. Y yo personalmente me iré a tu Instagram y te enviaré un audio y te explicaré qué es esto. ¿Vale? Muchos besos, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!